El cultivo de guayaba es uno de los cultivos de gran importancia económica en muchas regiones de Colombia. A continuación vamos a describir unos aspectos más relevantes del cultivo, desde su establecimiento hasta el manejo de plagas, enfermedades, su cosecha y comercialización. Para el establecimiento es muy importante que el terreno que escojamos no sea un terreno de pendiente muy alta. Es importante desinfectar los huecos donde vamos a hacer el trasplante de los árboles, y es también muy importante utilizar el método tres bolillos a la hora de sembrar las plantas. Para la fase de sostenimiento, una de las prácticas más importantes es la poda. La poda, existen tres tipos de poda, que es la de formación, la poda fitosanitaria y la poda de fertilización. La poda de formación se hace con el fin de que la planta tenga una estructura, que no sea una planta que se nos vaya a ir muy alto, y que su estructura tenga entre 8 a 12 ramas bien distribuidas. La poda fitosanitaria se hace con el fin de controlar las enfermedades de la planta. Esta, lo que se hace es quitar ramas que de pronto estén infectadas, que tengan alguna enfermedad, de pronto raspones, limpiarlos y desinfectarlos con elementos que sean a base de cobre. La poda de producción se hace con el fin de eliminar ramas que ya han dado frutos, y eso es pues con la finalidad de que estas ramas se renueven y sean más vigorosas. La fertilización, el plan de fertilización para el cultivo de guayaba debe ajustarse al estado de desarrollo de la planta. Hay tablas que ya están ya hay información sobre tablas que nos dan una comparación de los abonos que debemos aplicar según la edad de la planta. Las plagas y enfermedades. Entre las plagas más comunes está la mosca de la guayaba. Este insecto lo que hace es atacar directamente el fruto. Está el picudo de la guayaba también. Este insecto va directo al fruto o a botones florales. También tenemos la gallina ciega, que es la mismo mojojoy que llamamos por ahí, o chisas. Esta es una plaga que ataca directamente el sistema radicular. Se recomienda para el control de esta, pues las variedades que escojamos eh, sean resistentes a este tipo de ataques. También tener un buen control en las malezas, y utilizar de pronto a la hora de ver de pronto una incidencia de insectos, empezar a utilizar trampas de insecto. Y pues como último se recomienda siempre el control químico. Las enfermedades que son más comunes en este cultivo y de gran importancia es la antracnosis y la enfermedad de la costra. Estos son hongos que atacan directamente al fruto y a las hojas. Para el control de esas enfermedades se recomienda también lo mismo. Si usted sabe que su zona de donde vive es muy influente ante este tipo de hongos, pues buscar variedades que sean resistentes a este tipo de hongos. Lo mismo, también se recomienda el control de malezas, y también la última, aplicar fungicidas a base de cobre. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Hamilton Fabián Pérez Alvarado, código de estudiantes 7717089. Doy continuidad entonces a la exposición sobre el cultivo de guayaba del curso de cultivos de clima medio. Voy a hablar entonces sobre cosecha, poscosecha, costos de producción y comercialización. En cuanto a la cosecha y poscosecha, pues, cuando la cosecha está destinada a la industria, pues la recolección se debe realizar cuando la cáscara presente un color amarillo. Si es para el consumo en fresco, se debe cosechar cuando la cáscara tenga un color verde amarillento. Debo aclarar que pues el estudio que se hizo fue sobre la zona Neiva Huila. Entonces, en este sector no hay industria para el tema de guayabas. Entonces, todo lo que se produce aquí se consume en fresco. La cosecha pues debe realizarse en horas de la mañana y debe realizarse un proceso de clasificación según tamaño para determinar su calidad en el mercado, ¿sí?
Pues en cuanto al manejo post cosecha, pues la guayaba se debe conservar en cuartos fríos. Pues se cosechan de color verde amarillenta, deben conservarse a temperaturas entre 8 y 10 grados y humedad relativa del 90%. Y para las maduras, a temperaturas entre 5 y 8 grados centígrados y humedad relativa del 90%. En cuanto a los costos de producción, eh, en términos generales, bueno, los costos de producción por hectárea están sobre los 13.500.000 pesos. Entonces, en cuanto al rubro de los insumos, está sobre 5.766.000 pesos. Los fertilizantes, 2.583.000 pesos. Los pesticidas, insecticidas, herbicidas, 1.053.000 pesos. La mano de obra, 3.535.000 pesos. Y la maquinaria, 540.000 pesos. Entonces, esto, como les dije, por hectárea daría un costo de 13.500.000 pesos. Ahora, en cuanto a la comercialización, como les comentaba, pues el estudio se hizo en la zona Neiva-Huila. Entonces aquí, para el periodo evaluado, entonces el precio de venta al productor estaba sobre los 40.000 pesos la caja. La caja tiene un peso de 20 libras. Y de precio de compra al consumidor, a nosotros, estaba a 2.600 pesos la libra. ¿Sí? Eh, digamos que también aquí hay que tener en cuenta que el proceso de comercialización se realiza o que más se usa en este sector es el del acopiador al mayorista y de este al minorista, ¿sí? Entonces, el acopiador es una persona que compra la fruta, la guayaba en las fincas o en los mercados más cercanos y establece el precio de compra basado en la oferta y la posibilidad de precio que pueda obtener en las centrales mayoristas, ¿sí? Muchísimas gracias. Continúa mi compañera. Buenas tardes, tutor compañeros. Mi nombre es Caterina Pobrequindo, estudiante de segundo semestre de Agronomía en la Universidad de La Plata. Vamos a dar a continuación la explicación del cultivo de cacao en la fase de establecimiento y la fase de sostenimiento. Se dice que el cultivo de cacao es un cultivo que se da en climas tropicales, que sus suelos deben ser planos o ligeramente inclinados, que se desarrollan con una altitud requerida entre los 0 y los 1.200 metros sobre el nivel del mar. El pH varía mucho entre sus 6.0 y sus 7.0, con una humedad relativa de un 80%. Para la selección de las semillas se va a tomar de la planta madre ya previamente estudiada y se van a tomar los frutos más amplios para poderlos colocar en el vivero. Para la selección de las semillas se debe realizar desde el punto más alto de maduración del fruto. Para esto, la siembra de viveros se debe realizar en un terreno plano para poder hacer dicho establecimiento y se procesa la semilla retirándole su mucílago, ya sea con cal o con aserrín, para pasar luego a la preparación del lote. Para la preparación del lote se deben hacer surcos con su respectiva lineación y sus huecos de un 3x3 para realizar la siembra. Después de pasados ya 5 meses, estando la semilla en el vivero, acudimos a pasar la semilla ya como tal la planta a su siembra definitiva. Para la fase de sostenimiento del cultivo podemos decir que se debe realizar ciertas técnicas agrícolas como el manejo de arbences, abono, fertilización, control de plagas y enfermedades y las podas. Para el manejo de arbences debemos realizar este manejo ya que las malezas compiten por nutrientes, agua y luz con la planta. Con el abono y fertilización, de esto podemos decir que el cultivo como tal requiere de nitrógeno, fósforo y potasio.
pero para esto se dice que se le debe desarrollar su respectivo análisis del suelo antes de realizar este tipo de procedimientos y procesos en el cultivo. Para el control de plagas y enfermedades debemos realizar químicos foliares para ayudar, químicos y foliares para realizar su respectivo control para plagas y enfermedades tales como la monoliasis, la escoba de brujas o la misma fitóptora, que desarrollan ciertos daños a nivel de la planta. Para todo esto debemos realizar podas y así poder ayudar a disminuir este tipo de enfermedades, como está la poda de formación que se realiza dentro del primer año, la poda de mantenimiento que se le realiza a partir de los 2 años, y esto nos va a ayudar a mantener la arquitectura del árbol, y la poda de los árboles de sombra es donde se le quita las ramas bajas y mantienen a esta se le realiza una podas periódicas para poder mantener una ramificación abierta y así proyecte sombra para el mismo cultivo. Para esto podemos decir que tenemos que tener unas buenas técnicas agrícolas desde sus primeros siembres para poder así ayudar a mantener que este cultivo dice que dura entre los 25 y 30 años. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nailin Gisela Urbana Gómez, estudiante de agronomía y pertenezco al Estado Hospitalario. Para hacer la cosecha en cacao debemos identificar las mazorcas amarillas, ya que son las aptas para la recolección. Debe realizar un corte en la parte media del pedúnculo con tijeras de poda tipo pico el oro. En la post cosecha se procede a abrir la mazorca para retirar el grano. El grano se deja fermentar. Luego fermentado se procede a secar el grano de 5 a 7 días. Este secado puede ser al sol o en sombra. El establecimiento y sostenimiento del cultivo, tenemos que la inversión en el año 0 es mayor y tenemos un total de inversiones de 72.097.097.097.291. A partir del año 1 se mantiene un promedio de 32.500.000 para sostener el cultivo. La producción que se espera por hectárea son de 450 kilos de cacao en grano.